suscríbete a este canal. O no entrarás en el Valhalla. Durante casi 300 años, una única palabra resonó en las costas de Europa Occidental, sembrando el terror y reescribiendo la geografía de todo un continente, vikingo. En el antiguo idioma nórdico, la raíz de la palabra es vikingr, y no significaba simplemente un habitante de Escandinavia. Significaba, de forma mucho más cruda y directa, pirata, asaltante, el que se lanza a la aventura de la guerra en el mar. Esta palabra dio nombre a todo un periodo histórico, la era vikinga, que la historia formal marca con un inicio muy específico y dramático, el año 793 después de Cristo. Imaginemos las brumas matinales sobre la costa noreste de Inglaterra. Allí, en la isla sagrada del Lindisfarne, se alzaba un pacífico monasterio, un faro de la cristiandad que resguardaba tesoros y conocimientos. Los monjes, hombres de paz, no estaban preparados para las siluetas oscuras que emergieron de la niebla. El 8 de junio de 793, los cronistas consignaron el horror. Nunca antes se había visto tal terror en Gran Bretaña. Los paganos del norte, feroces y sin piedad, masacraron a los monjes y se llevaron el oro, la plata y los hombres esclavizados. El saqueo del Lindisfarne no fue solo un ataque, fue el grito de guerra que abrió un nuevo capítulo en la historia. La anatomía del vikingr. Es fundamental entender que los vikingos, en su mayoría, no eran guerreros profesionales, sino hombres de doble vida. El invierno y la primavera eran dedicados al arado, a la siembra en las tierras nórdicas, donde la vida era dura y el clima implacable. Pero cuando las cosechas estaban plantadas, y el verano hacía navegable el helado mar del norte, el granjero ponía el hacha sobre el hombro, se subía a su drakkar, el barco dragón de diseño inigualable, y se convertía en vikingr. La motivación era sencilla, pero poderosa. Botín, oro, plata, objetos de valor y esclavos. Tierra. Escandinavia estaba superpoblada y era pobre en recursos. Las tierras lejanas, como Islandia, Groenlandia e incluso la fértil Normandía, ofrecían una vida mejor. Gloria. El camino del vikingr era el camino de la fama, del prestigio, que podía convertir a un simple granjero en un jarl, noble, o un rey menor. Durante un siglo y medio, Europa Occidental fue una rica piñata lista para ser rota. Los reinos eran débiles, fragmentados en pequeños señoríos feudales. Los monasterios estaban llenos de tesoros, pero vacíos de defensas. Era la época de oro del saqueo fácil. Pero el éxito del vikingr sembró, sin saberlo, la semilla de su propia destrucción. El eje del cambio, cuando Europa se endureció, 900 a 1042 DC. A medida que el siglo X avanzaba, el paisaje de Europa comenzó a cambiar de manera drástica, haciendo que la ocupación a tiempo parcial de pirata fuera, lentamente, menos rentable y más peligrosa. Dos fuerzas estructurales convergieron para revertir la marea. 1. La centralización del poder occidental. Al principio de la era vikinga, un pequeño señor con un puñado de guerreros y un solo barco podía saquear una ciudad sin problemas. No había una autoridad central que pudiera responder rápidamente. Pero el constante terror vikingo obligó a los reinos débiles a unirse o perecer. Inglaterra, bajo la presión de las incursiones, reinos menores como Wessex se unificaron en el embrión de lo que sería el Reino de Inglaterra. Reyes como Alfredo el Grande organizaron un ejército permanente, construyeron flotas y fortificaron ciudades con los burhs, fuertes defensivos, obligando a los vikingos a enfrentarse a tropas entrenadas en lugar de a monjes aterrorizados. Francia, los vikingos se asentaron en el valle del Sena, y en un movimiento irónico, el rey Carlos el Simple no los venció, sino que negoció con ellos. Les cedió un territorio a cambio de convertirlos en defensores contra otros incursores. Así nació el Ducado de Normandía. Los normandos, hombres del norte, o Norsemen, pronto se cristianizaron y se integraron, poniendo sus habilidades guerreras al servicio de Europa. 2.
el fin del botín fácil. La principal fuente de riqueza vikinga, los monasterios, aprendieron su dura lección. Dejaron de ser depósitos desprotegidos de oro y reliquias. Fortificación. Los monasterios y las ciudades costeras empezaron a construir torres fortificadas y murallas donde la población y los objetos de valor podían ser trasladados rápidamente en caso de alarma. Resistencia. La táctica vikinga de choque y asalto rápido era brillante contra fuerzas desorganizadas, pero resultaba ineficaz y costosa en vidas contra ejércitos bien entrenados con armaduras pesadas y tácticas defensivas. El tiempo que un vikinger perdía asediando una fortificación era tiempo de cosecha perdido en casa, minando su modelo de negocio. La cruz y la corona, el alma de los hombres del norte, siglo X-XI. La transformación no solo ocurrió en el destino de los aqueos, sino en el corazón mismo de Escandinavia. Los vikingos no se quedaron sin atacar solo porque Europa se hizo más fuerte, también dejaron de querer hacerlo porque su propia sociedad cambió. La sociedad vikinga se polariza. El texto señala un punto crucial. Al principio, la sociedad nórdica era relativamente igualitaria, con muchos granjeros libres con el tiempo y los medios, un barco, unos guerreros, para hacerse a la mar. Al final de la era vikinga, la centralización del poder también había llegado al norte. Reyes ambiciosos como Harald Cabellera Hermosa en Noruega y Gorm el Viejo en Dinamarca unificaron a los clanes. De jefes a reyes, estos nuevos reinos requerían una estructura de vasallaje y centralización de tierras. El granjero libre se convirtió en un arrendatario, atado a su tierra para pagar impuestos y sustentar a su familia. La opción del vikinger se reservó entonces a unos pocos hombres ricos y privilegiados al servicio del rey, o a los más desesperados. La base de reclutamiento masivo para los viajes de saqueo simplemente se evaporó. La conversión silenciosa y devastadora. El golpe de gracia ideológico vino de la Iglesia cristiana. Introducida por misioneros y, a menudo, por la fuerza de reyes conversos, el cristianismo era incompatible con la ideología del saqueo pagano. El factor ético. ¿Cómo podía un rey recién bautizado enarbolar el estandarte de la cruz y, al mismo tiempo, enviar a sus hombres a masacrar y robar monasterios cristianos? La presión ética y política era inmensa. Olaf el Santo, la figura del rey noruego Olaf II Haraldsson, más tarde San Olaf, es emblemática. Usó el cristianismo como herramienta para la unidad nacional, sometiendo a los jarls paganos. Aunque murió en batalla y su vida fue turbulenta, su canonización cimentó la fe cristiana como el fundamento del nuevo Estado noruego. Para el año 1066, Escandinavia era oficialmente cristiana. El adorador de Thor y Odín fue reemplazado por el feligrés que iba a la iglesia, y el camino hacia la gloria eterna ya no era la muerte gloriosa en batalla, sino la salvación del alma. El vikinger no desapareció, se transformó en un caballero medieval. El último guerrero, Harald Hardrada y el clímax, 1066 después de Cristo. La escena final de la era vikinga no fue un declive paulatino, sino un cataclismo épico centrado en la vida de un hombre cuyo destino parecía sacado de una saga, Harald Sigurdsson, apodado Hardrada, el duro o el despiadado. Harald Hardrada fue, irónicamente, el epítome de lo que un vikingo debía ser en la nueva era. Exiliado tras la muerte de su medio hermano, San Olaf, no se limitó a saquear. Se convirtió en un mercenario de élite. El mercenario de Bizancio, viajó a la lejana Rus de Kiev y luego a Constantinopla, donde sirvió en la legendaria Guardia Varega, el cuerpo de élite del Imperio Bizantino. Allí, luchó en el Mediterráneo, África y Asia Menor, amasando una fortuna colosal en oro y renombre militar. El rey unificador, regresó a Noruega en 1042 con la riqueza para reclamar el trono. Reinó sobre Noruega durante más de 2 décadas, siendo un líder implacable y el último gran rey guerrero nórdico con aspiraciones imperiales. Soñaba con restaurar el vasto imperio del Mar del Norte que una vez había gobernado Knut el Grande. El año fatal,
1066. El destino le ofreció su oportunidad en un momento de inestabilidad sin precedentes, la muerte del rey inglés Eduardo el Confesor sin herederos. El trono de Inglaterra fue disputado por 4 hombres. Edgar Atheling, el heredero Sagen. Haroldo Godwinson, el conde inglés elegido por los nobles. Harald Hardrada, el rey de Noruega, por su conexión con Knut. Guillermo de Normandía, el duque normando, bisnieto de un vikingo asentado. En septiembre de 1066, Harald Hardrada, aliado con el traidor Tostig Godwinson, hermano de Haroldo, lanzó su invasión. Era una incursión vikinga en la escala más grandiosa que la historia había conocido. Desembarcaron en el norte, ganaron una batalla inicial, y se prepararon para marchar sobre York. Stamford Bridge y el legado, 1066 después de Cristo y consecuencias. La crónica del final es rápida, brutal y profundamente irónica. El 25 de septiembre de 1066, el rey inglés Haroldo Godwinson hizo lo que nadie había podido hacer antes. Recorrió 300 kilómetros con su ejército en una marcha forzada en menos de 5 días, tomando por total sorpresa a los invasores. La batalla de Stamford Bridge. Los noruegos habían dejado sus cotas de malla en los barcos anclados en Rickal. Al ser emboscados en el puente de Stamford, se enfrentaron al ejército anglosajón en lo que las crónicas describen como una absoluta carnicería. Una figura destaca en el relato, un gigantesco berserker noruego que, armado con un hacha, defendió el puente solo durante horas, masacrando a docenas de anglosajones y deteniendo la avanzada. Fue solo cuando un inglés logró deslizarse bajo el puente y apuñalarlo por debajo que la defensa se rompió. Este guerrero anónimo se convirtió en el símbolo final de la indomable ferocidad vikinga. La batalla continuó en la orilla del río Derwent. A pesar de su valentía, los guerreros de Harald Hardrada no pudieron contener el asalto inglés. Harald Hardrada, el último gran rey vikingo, murió de un flechazo en la garganta. El ejército noruego fue aniquilado. De los 300 barcos que llegaron, solo 24 fueron necesarios para llevar de vuelta a los supervivientes, incluido el hijo de Harald, Olaf. El sueño de restaurar el imperio del Mar del Norte se hundió con el cuerpo de Harald Hardrada. La era vikinga de las grandes invasiones nórdicas había terminado de forma concluyente. El legado irónico. La derrota en Stamford Bridge tuvo una consecuencia inmediata que subraya el destino de Haroldo Godwinson y la ironía de la historia. Apenas 3 días después de la masacre, el rey Haroldo tuvo que marchar con sus tropas agotadas hacia el sur, donde un nuevo invasor había desembarcado, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía. El 14 de octubre de 1066, Haroldo Godwinson fue derrotado y muerto en la batalla de Hastings. ¿Y quién era Guillermo el Conquistador? Un descendiente directo del viking Rollo, el hombre al que el rey Carlos el Simple había cedido Normandía a cambio de su integración. Así, la era vikinga no terminó con la desaparición de la estirpe nórdica, sino con su triunfo por otros medios. El espíritu del vikinger se había transformado, dejando de lado el hacha de saqueo para adoptar el escudo de armas cristiano. Los hombres del norte se integraron por completo en la nueva Europa. Dejaron atrás la imagen de los adoradores de Thor para convertirse en los fundadores de las dinastías y reinos modernos. La última marea había retrocedido, pero las aguas que desataron habían fertilizado para siempre el suelo de Europa. El terror del vikinger se había extinguido, dando paso al constructor de naciones. El último guerrero, Harald Hardrada y el clímax, 1066 después de Cristo. La escena final de la era vikinga no fue un fundido a negro, sino un choque de acero y sangre que resplandeció bajo el sol del norte. Este clímax tiene un rostro, el de Harald Sigurdsson, apodado Hardrada, el despiadado o el duro de regla, el hombre que la historia considera el último gran vikinger. Su vida no fue la de un simple saqueador, fue la síntesis de 3 siglos de ambición nórdica. Nacido en 1015, Harald era el medio hermano de San Olaf,
el rey que había intentado forzar la cristianización de Noruega. Tras la muerte de Olaf en la batalla de Stiklestad en 1030, el joven Harald, de solo 15 años, huyó al exilio, llevando consigo la furia de su linaje y una ambición desmedida. No solo buscaba riquezas, Harald buscaba poder y leyenda en un mundo que ya estaba cerrando las puertas a los guerreros errantes. Al mercenario de oro, la Guardia Varega. El camino del joven exiliado lo llevó a través de la Rus de Kiev, y finalmente al corazón del poder medieval, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Allí, Harald y su séquito se alistaron en la legendaria Guardia Varega, el cuerpo de élite del emperador. La Guardia Varega estaba compuesta, irónicamente, por los mejores guerreros nórdicos y anglosajones, a quienes el emperador confiaba su propia vida. El Vikinger, ahora, era el defensor asalariado de la cristiandad oriental. Las sagas nórdicas, aunque a menudo exageradas, describen las hazañas de Harald en Bizancio con asombro. Lideró a los varegos en campañas por todo el Mediterráneo, desde Sicilia hasta el norte de África y Asia Menor. Era conocido por su habilidad estratégica, su ferocidad en combate y su destreza en la recolección de botín. Las crónicas hablan de que, durante su servicio, amasó una fortuna tan colosal que, al regresar a Escandinavia en 1042, se le describió como el hombre más rico del norte de Europa. Harald, el vagabundo, regresó como el rey Harald III de Noruega. Su riqueza le dio el poder, su experiencia militar, la capacidad. Durante más de 20 años, fue un soberano implacable, unificador y constructor de ciudades, pero el corazón del vikinger que soñó en las tierras lejanas nunca lo abandonó. Su meta no era solo gobernar Noruega, sino restaurar el vasto imperio del Mar del Norte que una vez había gobernado el vikingo cristiano Knut el Grande. La disputa del trono inglés. La oportunidad de Harald Hardrada llegó en un año que pasaría a la historia como uno de los más convulsos, 1066. El rey Eduardo el Confesor de Inglaterra había muerto sin un heredero claro, desatando una brutal lucha por la sucesión. En el tablero de ajedrez geopolítico, Harald no era el único contendiente, pero era el más peligroso. Sus reclamos, basados en viejos pactos y la ambición, encontraron un aliado inesperado, Tostig Godwinson, el hermano exiliado del recién coronado rey inglés, Haroldo Godwinson. La invasión que planearon no era una incursión de saqueadores, sino una campaña imperial en la más pura tradición vikinga. En septiembre de 1066, Harald y Tostig llegaron a la costa de Northumbria con una flota inmensa, a menudo cifrada en unos 300 barcos y quizás 10.000 guerreros, la mayor armada vikinga vista en décadas. Ganaron fácilmente la primera gran batalla en Fulford Gate, tomando la ciudad de York. Todo parecía indicar la victoria de la estirpe nórdica. Los invasores se dirigieron luego al pequeño pueblo de Stamford Bridge para tomar rehenes y recibir refuerzos. Fue allí donde la épica chocaría con la realidad. El destino de la era vikinga se decidió el 25 de septiembre de 1066, en un puente sobre el río Derwent. El rey inglés Haroldo Godwinson demostró una rapidez y determinación asombrosas. Recorrió 300 kilómetros desde el sur en una marcha forzada en menos de 5 días con su ejército. Hardrada y sus hombres, confiados tras su reciente victoria, fueron tomados por completa sorpresa. Muchos estaban sin sus armaduras pesadas, confiando en la tregua acordada en York. El fin del Berserker. La batalla comenzó con una brutal lucha en el puente de madera. Según la crónica anglosajona, un solo guerrero noruego de inmenso tamaño, un verdadero berserker ataviado con un hacha, se plantó en la pasarela. Este hombre, cuyo nombre se ha perdido en la historia, se convirtió en el escudo de su ejército. Masacró a docenas de anglosajones, creando una pila de cuerpos y deteniendo el avance de todo el ejército inglés. Este último berserker, el arquetipo del terror vikingo, tuvo que ser derrotado por astucia, no por fuerza bruta.
Un soldado inglés logró deslizarse bajo el puente en un barril y lo apuñaló por debajo, rompiendo la defensa. Este guerrero anónimo fue el último gran mártir de la vieja ferocidad pagana. Cuando el ejército de Haroldo Godwinson cruzó el puente, la masacre se desató. A pesar de una defensa heroica, los noruegos estaban mal equipados y exhaustos. Harald Hardrada, el rey mercenario y aventurero, murió en el clímax de la batalla, alcanzado por una flecha en la garganta. Con su muerte, el corazón de la última gran campaña vikinga dejó de latir. Las bajas noruegas fueron catastróficas. De la enorme flota de invasión, solo 24 barcos fueron necesarios para llevar de vuelta a los pocos supervivientes. La ironía final. Stamford Bridge fue la victoria más dulce y la más costosa en la historia de Haroldo Godwinson. La era vikinga de las incursiones masivas había terminado, pero la victoria inglesa tuvo una vigencia de solo 19 días. Mientras Haroldo celebraba en York y reorganizaba a sus diezmadas fuerzas, un nuevo invasor desembarcaba en el sur, Guillermo, duque de Normandía. El 14 de octubre de 1066, el agotado ejército de Haroldo Godwinson fue destrozado en la batalla de Hastings. Guillermo el Conquistador, el vencedor de Hastings y el nuevo rey de Inglaterra, era el descendiente directo del viking Rollo, el hombre que había forjado el ducado de Normandía. La ironía es perfecta, la era vikinga de las incursiones terminó en el norte, pero la monarquía inglesa terminó en el sur, a manos de un hombre que llevaba la sangre y la ambición del viking en sus venas, aunque ahora filtrada por la caballería francesa y la fe cristiana. El viking había dejado de ser un saqueador bárbaro para convertirse en el fundador de reinos modernos. El silencio del norte. Tras 1066, las incursiones esporádicas continuaron, pero carecieron de la ambición y la escala de antaño. El proceso ya era irreversible. Escandinavia se había consolidado como un conjunto de reinos medievales cristianos, Noruega, Suecia y Dinamarca, mirando hacia la diplomacia europea y el comercio en lugar del saqueo. La imagen del guerrero pagano, adorador de Thor y soñador de Valhalla, se desvaneció, reemplazada por la del caballero que servía a su rey y a su dios. El vikingo no desapareció, simplemente se transformó, dejando el hacha de asaltante por la pluma de colonizador y el cetro de rey. El ocaso de la era vikinga no fue una extinción, sino una gloriosa y sangrienta metamorfosis.